Advertencia, te recomendamos que mires el siguiente contenido, consumiendo tus picadas y refresco favorito. El siguiente video es para todo el mundo. Disfruten. Gracias. Saludos estimados, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que se estén conectando. Bienvenidos a esta masterclass, a esta actualización de esta masterclass en identificación de procesos peligrosos en el trabajo. Se preguntarán el porqué de la necesidad de hacer esta actualización y bueno, como ya la mayoría de ustedes saben, la NT01-2008 fue derogada, le dio paso a la NT04-2023, cosa que en lo particular, bueno, pues no me pareció que se le hiciese una nueva nomenclatura alfanumérica a lo que fue la norma. Considero que sencillamente con colocarle que era una revisión bastaba y sobraba, pero bueno, tenemos nueva norma técnica, ¿vale? Entonces me vi en la necesidad de hacer esta actualización. ¿Por qué? Porque hay información, ¿ok?, en esa nueva norma técnica que requiere que modifiquemos un poco esta masterclass, ¿ok? Hay información nueva. Obviamente esa es una masterclass, esas videoclases anteriores que ustedes vieron era del año 2017, ¿ok? Fue una de las primeras masterclass que yo levanté acá en esta plataforma, y bueno, pues todavía tenía la barba negra, no tenía el cabello poco blanco, ¿ok? Ha pasado muchos años realmente y quise hacer esta actualización, ¿ok? Traerla a la nueva tendencia en materia de seguridad y salud en el trabajo en Venezuela. ¿Okay? Entonces, bien, en vista de que vamos a hacer esta actualización, hay información nueva, ¿okay? Voy a tener que modificar también, quizás, no estoy seguro todavía, lo que es el formato de identificación de procesos peligrosos. La propuesta que se hizo en su momento recibió también pues alguna modificación, ¿okay?, en todos estos años que han pasado, casi 10 años, ¿okay? Entonces me voy a ver en la necesidad de volver a hacer nuevamente también esos videos tutoriales para el uso de los formatos de identificación de procesos peligrosos. Bien, señores, sin más que agregar, vamos entonces a entrar en materia. Espero que disfruten esta capacitación. No olviden darle like, comentar y recuerden que esta masterclass también vamos a estar en un grupo de WhatsApp. También ahora tenemos la modalidad de capacitación personalizada, donde usted no tiene que esperar una fecha, usted no tiene que esperar a que haya un grupo de participantes, sino que sencillamente usted hace la cancelación, se le envían estas videoclases junto con los videotutoriales y el material de apoyo y luego se hace una interacción personalizada, donde usted y yo tenemos una conversación para que usted pueda aclarar cualquier duda que tenga con respecto a cualquiera de las masterclass que nosotros estamos dictando y de esa manera usted tenga también pues la opción de aclarar cualquier duda que usted tenga, porque la intención de esta masterclass también es dejar a la persona lo más claro posible, de manera didáctica, de manera andragógica, sobre temas que sabemos que a nivel de tecnológico, a nivel de universidad, quizás al momento en el que estoy haciendo esta masterclass no lo están dictando, ¿okay? No están dando estas capacitaciones, no están dando esto como cátedra obligatoria dentro de lo que es el pensión de estudio en algunas universidades. Por lo tanto, tenemos profesionales que quizás carecen de esta información o de esta noción, ¿okay? Entonces, esa es la intención de estas masterclass: aclarar todas esas dudas y que la persona quede lo más claro posible en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿okay? Vamos adelante entonces y iniciamos con el tema. Una de las primeras cosas que tenemos que aclarar, ¿ok? Y me ha pasado muchísimo que todavía a estas alturas, estamos hablando de que estamos en el año 2026, y tengo profesionales, colegas, que siguen confundiendo el término peligro y riesgo, ¿ok? O no saben todavía qué es un factor de riesgo, ¿ok? Eso para mí es grave, pero dada lo que les acabo de comentar, ¿okay?, con respecto a que en el pensión de estudio no cubre todo lo que tiene, los aspectos que tienen que ver en materia de seguridad y salud en el trabajo, hay este tipo de deficiencias. Sin embargo, me parece bastante delicado que en algo tan sencillo básico, que es saber diferenciar riesgo y peligro, todavía tengamos este tipo de deficiencia. Es bastante preocupante, ¿ok? Entonces, vamos a aclarar este punto nuevamente. Peligro: fuente, situación o acto con potencial de causar daño, ¿ok? Todo aquello que puede causar un daño se considera como un peligro, ¿ok? A diferencia del riesgo, que es la posibilidad del daño, de que ocurra el daño. Por tanto, probabilidad de que ocurra un evento no deseado con consecuencias negativas o que le ocurra un daño. Entonces, el peligro es todo aquello que nos puede causar el daño y el riesgo es la probabilidad de que ocurra el daño, ¿ok? Vamos a un ejemplo muy sencillo.
Si hablamos de electricidad, tenemos, ¿cuál es el riesgo? Electricidad expuesta. Bueno, aquí dice electricidad expuesta, pero supongamos que son unos cables expuestos, ¿ok? Al haber cables expuestos, hay una gran probabilidad de que usted, manipulando ese cable, entre en contacto con la electricidad, entonces reciba una descarga eléctrica, que es el peligro propiamente dicho. Es lo que le va a causar el daño. La electricidad es lo que le va a causar el daño. El riesgo es la probabilidad de que usted entre en contacto con esa energía eléctrica. Por supuesto, si tenemos cables expuestos, aumenta la probabilidad del riesgo. Bien, o aumenta la probabilidad de la ocurrencia del accidente o de la descarga eléctrica. Si esto no está así, por supuesto, estamos eliminando el riesgo, porque no hay probabilidad de que usted entre en contacto con la energía eléctrica, pero sigue existiendo allí la energía eléctrica, que es lo que le va a causar el daño. Por lo tanto, la electricidad es el peligro y el riesgo es la probabilidad de que usted entre en contacto con esa energía eléctrica y le cause un daño, ¿ok? Si hablamos de altura, en un trabajo de altura, ¿verdad? Tenemos, ¿cuál es el factor de riesgo o cuál es el riesgo? Una escalera en mal estado. ¿Cuál es el peligro? Una caída que a usted le pueda causar un daño o una lesión. Allí está el peligro. Pero si tenemos una escalera que está en mal estado, hay una alta probabilidad de que usted pueda lesionarse, producto precisamente de ese mal estado de la escalera. Entonces ahí hay un riesgo alto, ¿okay?, de que ocurra un accidente o le ocurra una lesión. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que usted entre en contacto con el peligro, literalmente, que es la altura. ¿Okay? Entonces, esa caída es lo que usted le va a producir el daño, ¿vale? Si hablamos de un producto químico, estoy dando pequeños ejemplos, ¿ok? Tenemos el riesgo, que es la sustancia que está presente. Hay una sustancia química que es venenosa y está presente, ¿ok? ¿Cuál es el peligro? La intoxicación, que usted entre en contacto, bien sea por vía aérea, bien sea por vía de consumo, ¿ok?, con ese producto químico y usted se envenene, o en este caso que se intoxique, ¿ok? Ese es el peligro. Entonces hay que dejar bien claro y definido lo del tema del riesgo y el peligro. Hay un tema acá en Venezuela, no sé si en otros países, pero acá en Venezuela, con el tema de la electricidad, porque hay muchas personas que dicen, no es que existe el riesgo eléctrico. No, la electricidad es el peligro, porque es lo que me va a causar el daño, ¿okay? Entonces el riesgo es la probabilidad de que yo entre en contacto con esa electricidad. Pero la electricidad no es el riesgo, es el peligro. Hay una pequeña disyuntiva allí con respecto a terminologías, ¿ok? Pero sabemos que desde la teoría, ¿ok?, sabemos cuál es el riesgo y cuál es el peligro, ¿vale? Entonces, los factores que pueden incrementar o que pueden generar ese riesgo, ¿ok?, de entrar en contacto con ese peligro, que ese peligro nos cause un daño a nosotros, ¿ok?, son los que conocemos comúnmente como riesgo mecánico, riesgo ergonómico, riesgo químico, físico, biológico, psicosocial. Aquí falta un riesgo, ¿ok? Por favor, háganmelo saber a través del grupo de WhatsApp, ¿vale? A los que están haciendo la masterclass de manera grupal, ¿ok? Pero quería dejar esto en claro. Tenemos riesgo, factores de riesgo, peligro. ¿Ok? Si hay una gran diferencia entre todo esto, por favor, dejémoslo en claro. Bien, seguimos adelante. Hablemos un poco de lo que es la legislación. Reglamento parcial de la LOPSIMAT. ¿Qué establece? El artículo 34 habla del sistema de vigilancia epidemiológica de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. ¿Ok? Estamos hablando de una vigilancia epidemiológica que todo el mundo de repente lo va a confundir y va a decir, bueno, que eso lo hace el médico. No. Estamos hablando de una vigilancia epidemiológica de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Engloba un todo, ¿ok? No es una vigilancia epidemiológica que lleva el médico, no es una vigilancia epidemiológica que lleva el Departamento de Seguridad, que ya eso no existe. Ahora tenemos Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? Desde el año 2016. Aunque eso era algo que ya venía arrastrando la LOPSIMAT, pero no se había establecido en una norma técnica desde 2016, la NTC 03 2016. Ya tenemos entonces una norma técnica que establece o nos dice cómo se deben conformar estos servicios de seguridad y salud en el trabajo. Y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ejecutar un sistema de vigilancia epidemiológica de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Entonces, los servicios de seguridad y salud en el trabajo deben desarrollar y mantener un sistema de vigilancia epidemiológica de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. A tales efectos, debe recolectar o colectar, registrar de forma permanente y sistemática la siguiente información. Ahí omitimos, obviamente. En el numeral 10 de ese mismo artículo dice factores de riesgo, los acabamos de ver en la lámina anterior, procesos peligrosos, que es lo que vamos a estudiar, cómo se determina cómo es un proceso peligroso, ¿ok? Y principales efectos a la salud derivado
de estos procesos peligrosos que vamos a estar identificando, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Que siempre hay una pequeña confusión con todo esto. Tenemos, ¿verdad? Que cuando vayamos a hacer ahorita en la identificación de procesos peligrosos, tenemos un proceso de trabajo, tenemos un proceso productivo, tenemos un proceso de trabajo, ya se lo voy a explicar más adelante. Entonces, en este proceso de trabajo hay medios, hay objetos de trabajo, hay una organización y división del trabajo, lógicamente, y hay una actividad que es la que hace el ser humano, que es la que hace el trabajador. La combinación de todo esto es lo que me genera a mí un proceso peligroso, ¿ok? Al haber una interacción entre todos estos aspectos que están acá, objeto, medio, organización y división del trabajo, actividad y por supuesto el trabajador, se genera un proceso peligroso. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿okay? Ahora, cuando hablamos de un sistema, no estamos hablando de un sistema automatizado, un software, no, nada por el estilo. ¿Okay? Un sistema debe cumplir con ciertas características, ciertas fases. Mientras esto, por supuesto, cuente con estas características, se considerará como un sistema. En este caso, por ejemplo, vamos a este punto. Tenemos una primera fase cuando generamos un sistema de vigilancia epidemiológica. Tenemos una primera fase que es la entrada. ¿La entrada de qué? La entrada de información. Vamos desde el punto de vista médico. Tenemos una entrada de información, ¿cómo? A través de la morbilidad, que es la frecuencia de asistencia de los trabajadores, ¿okay?, al servicio médico, a una consulta médica, a hacerse un chequeo médico. ¿Okay? Luego tenemos la segunda fase, que es el procesamiento de la información. ¿Cómo procesamos esa información? Bueno, tenemos nuestra morbilidad, ¿okay?, tenemos la data en crudo, ¿okay? Ahora necesitamos procesar, esa información la vamos a procesar. ¿Cómo? A través de hojas de cálculo en Excel, por ejemplo, ¿okay? Y esa data que me genera un índice porcentual, me genera también una información referente a lo que es la incidencia, la prevalencia, ¿okay? Todo eso me va a generar a mí estadísticas, ¿okay?, gráficas, barras, tortas, lo que ustedes quieran, como lo quieran formular, pero le tiene que generar algún tipo de gráfica con la cual ustedes puedan analizar y sacar unas conclusiones, ¿ok? Y la salida de la información, que en esa tercera fase, es precisamente ese análisis de toda la información que ya yo procesé. En ese análisis, en esa información, yo debo establecer, bueno, cuáles son los parámetros que yo voy a implementar para minimizar, ¿ok?, esa frecuencia, ¿ok?, esa incidencia de esa cantidad de trabajadores que me están asistiendo al servicio médico. Debo ir a los puestos de trabajo, debo hacer evaluaciones, debo hacer estudios de puestos de trabajo, debo hacer también o mandar a realizar estudios ambientales en esos puestos de trabajo, porque algo está ocurriendo en el ambiente que me le está causando un daño a un grupo de trabajadores, ¿ok? Y eso es precisamente lo que estoy monitoreando. Por eso se llama vigilancia. Debo ser vigilante de que no haya nada en el ambiente laboral que me esté afectando la seguridad o la salud de los trabajadores. Y luego viene la cuarta fase, que es la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Bueno, ya yo fui al puesto de trabajo, ya verifiqué qué es lo que está pasando, ¿ok? Ya hicimos los estudios respectivos, yo doy las recomendaciones, o nosotros como Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo damos las recomendaciones para que se mejore el ambiente de trabajo, y luego tenemos que volver a hacer un monitoreo y un rastreo para ver, ¿ok? Todos los meses tenemos que estar verificando y vigilando para ver si eso que se implementó en ese puesto de trabajo realmente surtió un efecto positivo, o si por el contrario me aumentó la frecuencia de personas al servicio médico con patologías específicas, por darle un ejemplo, ¿ok? Entonces, eso es el monitoreo, esa es la vigilancia que tenemos que hacer. Y en este caso estamos hablando de factores de riesgo, procesos peligrosos y principales efectos a la salud, ¿ok? Bien, señores, por temas de tiempo vamos a dejarlo hasta acá y nos vemos en el próximo video.